Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar hablando acerca del ius naturalismo, ius positivismo y el ius neoconstitucionalismo, así que comenzamos. Ius naturalismo. Ius naturalismo racionalista. Las leyes naturales coinciden con las leyes de la razón. Jean-Jacques Rousseau, 1712 al 1778. Fue uno de los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Pertenecía al idealismo y dentro de esta corriente al naturalismo. Pensaba en una sociedad natural sin ningún tipo de cambio. Su ideología. Existe una sociedad guiada por la naturaleza. Termina con la idea de una monarquía divina. El hombre que no ha sido alcanzado por la civilización es bueno y sociable. Para querer hace falta ser libre. El pueblo se debe gobernar por sí mismo y en forma directa. Busca la democracia. Aportación. Creía firmemente que el hombre sería capaz de descubrir un sistema jurídico ideal utilizando el poder de la razón. Según Rousseau, el hombre en el estado de naturaleza es naturalmente inocente, solitario, libre e independiente. Es decir, es amoral y por tanto ni bueno ni malo. Pero cuando ingresa en la sociedad civil se torna corrupto. Aquí es cuando se observa la guerra de todos contra todos y no en el estado de naturaleza. Propone la socialización plena del hombre, no volver atrás a la sociedad corrupta, sino avanzar hacia la sociedad ética. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, por lo cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca sin embargo más que a sí mismo, permaneciendo tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución se encuentra en el contrato social. Obras más importantes. Discurso sobre las ciencias y las artes, 1750. Contrato social, 1762. El hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado. El objeto de esta obra es desentrañar cómo deben ser las relaciones entre los hombres. El lema es formular justas leyes. Trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social. Este libro fue uno de los muchos incitadores de la Revolución Francesa por sus ideas políticas. Emilio o de la Educación, 1762. Libros. Las ensoñaciones del paseante solitario. La nueva Eloísa. Las confesiones. Ensayo sobre el origen de las lenguas. Profesión de fe del vicario saboyano. Ahora continuamos con ius positivismo. Herbert Fay, 1902-1988. Filósofo austríaco, miembro del Círculo de Viena, nació en Reichenberg el 14 de diciembre de 1902. Sus padres eran de origen judío, pero no practicantes. Su madre era una culta pianista, amante de las artes, y su padre un destacado empresario textil. Al igual que otros neopositivistas, Fay se interesó por el estudio de la filosofía de las ciencias naturales. Aportación. Algunas ideas de su tesis de grado, Azar y Ley, se publicaron en la revista Erkenntnis, perteneciente al Círculo de Viena, del cual empezó a ser miembro desde que era estudiante. En una de las primeras publicaciones, Positivismo Lógico, un nuevo movimiento en filosofía europea, le da nombre al círculo, aunque posteriormente él prefiere el nombre de empirismo lógico. Como miembro activo del grupo fue uno de los pocos, junto con Schelling, en mantener frecuentes y extensas conversaciones tanto con Ludwig Wittgenstein como Karl Popper. Círculo de Viena. El positivismo lógico estableció como meta alcanzar los siguientes objetivos fundamentales. 1. Dar a la ciencia una base positiva y 2. Adoptar el análisis lógico del lenguaje de los conceptos de la ciencia empírica y mediante estos recursos demostrar la inutilidad de la metafísica. Características. Un empirismo total, un empleo de la lógica simbólica,
un rechazo a la metafísica y a la teología, una restricción del dominio de la filosofía y un fisicalismo. Aquí podemos observar algunos de los autores del Círculo de Viena. Obras más importantes: Teoría y experiencia en físicas, 1929. Lecturas en análisis filosófico, 1949. Lo mental y lo físico, 1967. Libros: El legado del positivismo lógico, Indagaciones y provocaciones. Por último, hablaremos del ius neoconstitucionalismo. Luigi Ferrajoli nació en Florencia, Italia, en 1940. Es un jurista italiano y uno de los principales teóricos del garantismo jurídico. Se define como un iuspositivista crítico. Fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Camerino, profesor de Filosofía del Derecho y de Teoría General del Derecho en la Universidad de Camerino. Magistrado entre 1967 y 1975, con una firme postura en la defensa de los derechos humanos. Se destaca también por sus fundamentales contribuciones a la teoría del constitucionalismo democrático, de los derechos fundamentales y del garantismo. Establece que el neoconstitucionalismo es la existencia de las normas que en el paradigma paleoispositivista se había disociado de la justicia, se disocia ahora también de la validez, siendo posible que una norma formalmente válida y por consiguiente vigente sea sustancialmente inválida por el contraste de su significado con las normas constitucionales. Aportaciones. Su objetivo es separar su distinción entre legitimación externa e interna de la distinción entre derecho positivo como hecho y derecho natural como valor. En cambio, intenta contribuir un positivismo crítico cuya tarea principal sea la identificación de antinomias y lagunas, es decir, de aquellos espacios de ilegitimidad del derecho y de exceso del poder. Formula su propia teoría del garantismo. No obstante, se observa que algunos puntos del garantismo se identifican con el nuevo constitucionalismo. Por lo bien se podría decir que Ferrajoli, al presentar una crítica del positivismo y al centrar su interés en los sistemas de garantías de los derechos fundamentales, es un partidario, si se quiere moderado, del neoconstitucionalismo. Postulados más sobresalientes de la teoría garantista de Ferrajoli: sistema artificial de garantías, paradigma garantista de validez y vigencia, democracia formal y democracia sustancial, el nuevo papel del juez en el sistema garantista y consideraciones generales. La teoría del garantismo de Ferrajoli comparte el postulado del neoconstitucionalismo referente a la necesidad de transformar el modelo formalista por un modelo de corte material, lo que además implica la confrontación constante del derecho con la realidad, revalorando la dimensión de eficacia jurídica. Obras más importantes: Criminalidad y globalización, el derecho como sistema de garantías, el derecho penal mínimo, laicidad del derecho y laicidad de la moral, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales, pasado y futuro del Estado de Derecho, universalismo de los derechos fundamentales y multiculturalismo. Libros: Los derechos y sus garantías, iusnaturalismo y positivismo jurídico, los fundamentos de los derechos fundamentales, democracia y garantismo, derecho y razón, dos modelos de constitucionalismo. Y es así como concluyo el video. Espero y hayas adquirido nuevos conocimientos.